Buenas tardes con todas y todos. Hoy miércoles continuamos con los debates penales nacionales, agradeciendo como siempre por la organización de este evento, al Instituto de Ciencia Procesal Penal, a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y al Instituto Zaffaroni. Agradecemos igualmente a quienes pueden conectarse hoy pese a la crisis que estamos atravesando como país y a estos hechos tan lamentables que vienen sucediendo. En esta oportunidad, el doctor Orestes no va a poder acompañarnos por razones de fuerza mayor, sin embargo, sabemos que está presente en la conexión. Muy bien, los expositores que nos van a acompañar esta tarde van a ser el doctor Cesariga Silva, la doctora Yesenia Rafael Bautista y el doctor Brian Raga Solórzano. Nuestros expositores nos van a desarrollar un tema muy interesante que es sesgos cognitivos, estereotipos e imparcialidad judicial. Voy a hacerles una breve reseña sobre cada uno de nuestros expositores. El doctor Cesariga Silva es máster en teoría de la argumentación de la Universidad de Alicante, España. Actualmente se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora Yesenia Rafael Bautista es abogada penalista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, adjunta de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, aspirante a magíster en Derecho Procesal por la misma casa de estudios. Contamos el día de hoy también con el doctor Brian Raga Solórzano, quien es maestrando en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y la Universidad de Génova. También es director ejecutivo de AIT Legal, adjunto de docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro del grupo de investigación Prodejus PUC. Muy bien, el tema de hoy se va a desarrollar en torno a 3 ejes temáticos. En nuestro primer eje temático va a girar en torno a una pregunta. ¿Los jueces y juezas son o deben ser totalmente imparciales al juzgar? El segundo eje temático se abordará también con una pregunta. ¿En qué grado los sesgos cognitivos y estereotipos afectan la valoración? Y en el tercer eje, nuestros ponentes abordarán los modelos de intervención frente a los sesgos y estereotipos. Para el desarrollo de cada uno de estos ejes, nuestros expositores contarán cada uno con un tiempo de 8 a 10 minutos. En esta primera ronda vamos a comenzar con el doctor Cesariga. Adelante, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Quería agradecer primero la invitación al Instituto de Ciencia Procesal Penal, a la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También saludar a ti Joyce y también a los ponentes, expositores como Brian y Bélgica. Y también aunarme a hablar y lamentar lo que, como mencionaste al inicio, la situación que vive y el país y que puedan, ojalá pronto mejorar, ¿no? Con relación a la primera pregunta, ya entrando al punto, era si los jueces son o deben ser imparciales. Entiendo que, recuerdo bien que esa era la primera pregunta. Bueno, ahí hay dos preguntas en realidad, ¿no? Una es si los jueces son, una pregunta descriptiva, y la segunda pregunta es si deben ser. Claro, la primera que hay que responder es si los jueces son, porque si no pueden, o si son o pueden ser imparciales, y dependiendo de la respuesta que se tenga a esa primera pregunta, ya podríamos estar la segunda, que es si deben ser o no y cómo se puede garantizar que lo sean, ¿no? Unas cuestiones, creo que habría que empezar primero con definiciones. ¿Qué significa ser imparcial? La definición más clásica, la más simple que uno encuentra en los manuales y en la normativa también, ¿no? Por ser imparcial significa que la autoridad que vaya a decidir el caso no tenga interés alguno no tenga algún tipo de vinculación con las partes o en el resultado del proceso. Creo que la primera parte, con relación a que no tenga relación alguna con las partes, de acuerdo a lo previsto, ¿no? No se vaya a ver beneficiado, o que no se vaya a ver beneficiado con la decisión. Creo que, bueno, eso es más o menos objetivo, creo que ahí no hay tanta discusión. Con la otra parte que vendría a ser, si es que el juez
no se vaya a ver beneficiado o no tenga algún tipo de interés respecto a lo que se resuelva, ahí puede ser un poco más complicado, ¿no? Hay que entender qué significa porque no tenga algún tipo de relación. Quizás se puede entender esto mejor si lo definimos como que no se vaya a ver beneficiado de algún modo. Y beneficiado, por ello entenderíamos, más allá de que llegara a un buen resultado, a hacer justicia o resolver de acuerdo a derecho, que no tenga, que su patrimonio no se vaya a ver beneficiado de alguna manera, o que reciba algún tipo de beneficio o perjuicio, que tenga algún tipo de beneficio o perjuicio respecto de su esfera jurídica con relación a lo que está resolviendo. Creo que por ahí se podría entender que no haya imparcialidad. Eso con relación a estas definiciones iniciales que uno encuentra en la doctrina y en la legislación. Ahora, también había, y esto, otra definición que a veces se aborda, que es la de imparcialidad cognitiva. Esto es que uno no, o parcialidad cognitiva, esto es que uno no esté influido ya psicológicamente o de alguna manera con el objeto de la que es materia de decisión, ¿no? Que en realidad esto podría implicar que se implique un cierto nivel de compromiso con el resultado del proceso. Para ponerlo como un ejemplo, si yo soy una persona cuyo padre ha muerto por cáncer, digamos, al pulmón, y si tengo que juzgar un caso contra tabacaleras, eh, se podría decir que ahí tendría un sesgo, un compromiso emocional con el resultado, ¿no? De repente no me voy a ver beneficiado o perjudicado en mi esfera jurídica, pero quizás sí emocionalmente yo buscaría o estaría inclinado en contra de empresas de este tipo, ¿no? Claro. Con relación a este punto, que es el más complicado, ¿no? En legislaciones como en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se eligen al jurado, se puede observar a los jurados cuando se encuentra ese tipo de vinculación, ese tipo de afectación, porque se considera que sí podría afectar la decisión que se vaya a tomar. Entonces, claro, los jueces pueden ser imparciales o de manera más general. Sí, sí puede. Si asumimos eso, que no tenga ningún tipo de relación, sí, eso es lo que buscamos. Que los jueces no tengan, o las autoridades en general, no tengan algún tipo de compromiso con el resultado. Claro, también podríamos observar, ¿no? Podríamos hacer una lista de preguntas y tal, oye, usted saber de alguna manera con el resultado de lo que se decide aquí, algún tipo de beneficio, ¿no? Y la última es, con relación al tipo de objeto, ¿usted tiene algún tipo de experiencia emocional que lo pueda llevar a que esté inclinado en contra de alguna de las partes por alguna experiencia previa? No necesariamente porque ella haya participado, sino porque la actividad que realiza quizás ya puede esta persona ha tenido quien vaya a decirte haya tenido alguna mala experiencia con relación a la actividad que está realizando, ¿no? Y esto puede dificultar de algún modo. Creo que este es el punto más complicado que tendría, ¿no? Que habría que ver, pero sí, si alguna persona ha tenido una vinculación concreta, directa, que eso pueda nublar creo que no debería, eso va a afectar. Creo que eso es claro, creo que se afecta. Y, y en principio, por cuestión de prudencia, tendría que evitar que esa persona siga viendo el caso, ¿no? Creo que, entonces, a la segunda pregunta, ¿deben serlo? Sí, en principio sí, no, esperamos que ninguno tenga algún tipo de vínculo con las partes, que no se vaya a ver perjudicado o beneficiado, y que la persona pues, no esté comprometida emocionalmente tampoco
ni cognitivamente, ni emocional ni cognitivamente con el resultado de lo dicho en el proceso. Creo que sí habría que buscar. Ahora, para hacer esto habría que establecer un conjunto de reglas que nos permita objetivizar, ¿no?, todos estos aspectos al momento de que los jueces puedan ver si inhibo o no, o las partes lo quieren recusar, ¿no? Bueno, esa sería una primera aproximación en relación a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iga. Sobre el mismo eje temático le damos el pase ahora a la doctora Bélgica. Adelante, doctora. Muchas gracias, Joyce. Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, pues agradecer al Instituto de Ciencias Procesal Penal, a la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y al Instituto Zaffaroni por esta cordial invitación. También a los ponentes que están acompañándonos esta tarde, al doctor César Iga, de quien aprendo mucho, el doctor Brian, bueno, saludarlos. Y quizás comenzar un poquito con una pequeña reflexión de lo que está justamente, y de lo que has mencionado, Joyce, al inicio, de lo que está sucediendo justamente en nuestra coyuntura política, y que en realidad nos va a ayudar bastante a entender este tema de los sesgos cognitivos y de los estereotipos, ¿no? Porque la polarización que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad nos impulsa de repente a reflexionar sobre cuál es la forma en la que nosotros interpretamos ciertos hechos. ¿Por qué un grupo de ciudadanos interpretan los hechos de una forma distinta y por qué de otra forma? Entonces, antes de contestar a la primera pregunta, al primer eje, deseo que quizás podamos un poquito entender que el tema de los sesgos cognitivos afecta justamente la forma en la que apreciamos todos los eventos y todas las situaciones a los que estamos expuestos. No solo en la percepción que tenemos de los hechos, sino también en las decisiones y en las reflexiones que nos motivan justamente a actuar como seres humanos. Dicho ello, creo que es necesario, en primer lugar, antes de responder si los jueces pueden ser realmente imparciales y de qué forma, que consideremos al juez como un ser humano que, igual que todos nosotros, pues ha forjado su pensamiento y sus reflexiones desde un punto de vista social, cultural y emocional. Estos tres puntos de vista han creado en el juez una especie de, lo que yo llamo muchas veces, para entender los sesgos cognitivos y el tema de la imparcialidad, es una especie de lentes de colores. Cuando, por ejemplo, si es que nosotros queremos apreciar o dar un juicio sobre un hecho, nosotros nos ponemos unos lentes de colores. Por ejemplo, a mí me gusta el color rosado, me lo pongo, y bajo ese lente, bajo esa óptica, puedo recién dar una apreciación objetiva, o bueno, lo que yo considero objetivo de ese hecho. Una persona que no tiene sus lentes rosados va a dar una apreciación distinta de los hechos. Entonces, entendiendo desde ahí que las personas apreciamos de diferente forma, de acuerdo a todas nuestras preconcepciones, creo que ya podríamos entrar a quizás responder un poquito lo que el tema del primer eje, ¿no? Si realmente los jueces pueden ser o deben ser imparciales en sus decisiones. Personalmente considero que este tema nos motiva justamente, el tema de la imparcialidad nos lleva más que nada reflexionar cuál es la labor del juez en el Estado de Derecho y por qué la exigencia de la imparcialidad. Como mencionaba César hace unos minutos, estados como Estados Unidos, en los que se manejan por jurados, de repente esa exigencia de imparcialidad no es tan grande porque los jurados no están no son exigidos a mostrar una imparcialidad respecto a los hechos que vayan a juzgar, como sí ocurre en nuestro país, que tenemos un sistema procesal distinto. Entonces, este deber de imparcialidad, que viene también reforzado por el deber de motivación y de justificación de las decisiones judiciales, lo que nos enseña, lo que nos exige a requerir del juez, es que éste pueda alejar sus propias convicciones, sus propias emociones, sus propios intereses de la decisión. Y justamente, como ya bien lo ha resumido César, esta decisión linda tanto con un ámbito propiamente judicial y con un ámbito
lo cognitivo, ¿no? Entonces, en el ámbito judicial lo tenemos claro. Tenemos la exigencia de la motivación, que creo que considero que es un factor importante que limita la arbitrariedad, ¿no? La exigencia de la motivación siempre ha estado ahí presente para exigirle al juez que en sus decisiones pueda alejarse pueda no ser parcializado. Sin embargo, en el otro ámbito, el ámbito de la imparcialidad cognitiva, ahí es donde yo encuentro que existen muchos problemas. Y no considero realmente que el juez pueda ser totalmente imparcial en este aspecto, ya que como seres humanos y dotados de ciertas preconcepciones culturales, sociales y emocionales, los jueces siempre van a tender a elaborar juicios o a tomar los atajos, que son los sesgos cognitivos, para llegar a conclusiones. Yo considero que es inevitable, y justamente los psicólogos Kahneman y Tarski han elaborado toda una teoría respecto a los sesgos cognitivos y cómo estos influyen en prácticamente todos los seres humanos, porque como seres humanos las decisiones a las que llegamos a tomar no las tomamos siempre racionalmente, sino que muchas veces las tomamos de forma intuitiva, de forma emocional, quizás desde la ira, quizás desde ciertas emociones o quizás desde ciertas concepciones sociales que hemos adquirido a lo largo de los años. Y en realidad darnos cuenta de que estamos tomando decisiones desde esos lugares es muy difícil, porque ¿quién nos puede controlar? ¿Quién puede controlar al juez que está tomando decisiones si es que, por ejemplo, el abogado, defensor y el fiscal observan que también tienen los mismos sesgos? ¿Cómo ellos podrían identificar que el juez, por ejemplo, ha incurrido en un sesgo si es que ellos también han sido enseñados, ¿no? en esta forma de ver quizás la realidad? Algo que podría ser muy, muy significativo y que ha sido muy ampliamente abordado por muchas jurisdicciones, por muchos estados y en muchos sistemas jurídicos, es el tema, por ejemplo, de los estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, cómo los jueces o los fiscales y los abogados consideran que ciertos hechos relacionados a los roles de género son aceptados y no refutan estos hechos. Entonces, desde ciertas preconcepciones, los jueces pueden ser parciales. Entonces, sí considero que el juez, si bien debe ser imparcial a la hora de juzgar y tiene por eso el deber de motivación y el de justificación, yo considero que no puede ser totalmente imparcial, que siempre va a incurrir en ciertas heurísticas, en ciertos atajos, y es inevitable, ¿no? Entonces, creo que de repente mi posición dista un poquito de la de César y bueno, espero que de repente Brian nos pueda también ofrecer un punto de vista que pueda, con el que podamos dialogar. Muchas gracias, doctora Yesenia. Ahora es el turno del doctor Brian. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes con todos y todas. En principio, adherirme al agradecimiento de los ponentes, específicamente al Instituto de Ciencia Procesal Penal y a la Junta de Decano de los Colegios de Abogados del Perú. Si bien es cierto, lo último que acaba de decir Bélgica es interesante, me parece que voy a tratar de hacer un resumen y una apreciación mía respecto de lo que dijo el profesor Sarigal, a quien le guardo muchísimo respeto y cariño. Es un gran amigo mío. Cuando hablamos en realidad de imparcialidad, creo necesario también hablar sobre la independencia del juez. Son, como se diría, pues, dos caras de una misma moneda, ¿no? En tanto que ambas permiten que el juez no pueda estar o interferido con situaciones que puedan hacer que pese más el tema de la balanza a favor respecto de una de las partes. Entonces, atendiendo a la pregunta, cuando nos dicen
si el juez es imparcial y si el juez debe ser imparcial, primero yo comenzaría respondiendo sobre el tema deontológico, ¿no? Si debe ser. Me parece que la pretensión de todo sistema normativo, incluso político, es que todos los jueces tienen que ser imparciales por sí mismos. Entonces, esa pretensión, si bien es cierto, es una pretensión ideal, normativa, es un parámetro del ejercicio de la función del magistrado para poder conducir o poder tener una conducta neutral respecto de controversias que puedan suscitarse. Recordemos que la imparcialidad y la independencia son garantías principalmente de las partes en un proceso. Vista desde esa óptica, debemos nosotros analizar cuál es la implicancia de estos dos principios y derechos, ¿no? Respecto de lo que podríamos decir si es que el juez debe ser. Entonces, si bien es cierto tenemos una pretensión normativa de que deben ser, y es por cual todos los sistemas jurídicos tienen esa misma normatividad o precepto, ¿no? Como un fundamento del Estado de Derecho, ya respondiendo a la pregunta propiamente más real, ¿no? Podremos decir que los jueces no son en realidad, en los casos en concretos, imparciales como tal. Pero claro, eso no desmerece pues esa pretensión normativa del que deben ser imparciales. Ahora la pregunta es, ¿por qué no son imparciales? Bueno, ahí hay un montón de causas que uno puede relatar, ¿no? Ya propiamente de la ponencia tenemos los sesgos y también los estereotipos, ¿no? Es un tema que creo que se va a hablar más adelante. Los sesgos como tales, pues, que son estas desviaciones sistemáticas, involuntarias, inconscientes, pues, ¿no? Que hacen de que haya acortamientos en el proceso mental del juzgador para poder, esos atajos que le llaman, para poder tener soluciones mucho más rápidas que a la larga pueden traer serias consecuencias al momento de resolver. Y los estereotipos, por su lado, pues, que tenemos dos tipos, ¿no? Según Federico Arenas, los descriptivos y los normativos, pues, hacen o traen consigo ciertos prejuicios sociales, ¿no? Prejuicios de muchas índoles en realidad, que hacen que, como bien puso el ejemplo Bélgica, que el juez pueda ver desde un color, desde lo que él cree que es, ¿no? Y en lugar de ver desde lo que debería ser. Entonces, un tanto, en mi opinión, yo diría que, si bien es cierto, tenemos esa pretensión como tal de que los jueces deben ser, y si bien es cierto, también tenemos esta realidad fáctica de que los jueces no son imparciales por diferentes motivos, no más aún cuando dentro de un análisis jurídico tiene que también sopesar o analizar también este acondicionamiento de la corrupción, ¿no? Que si bien es cierto, eso merece ya un tema aparte, pero no podemos dejar de ver. En cuanto a la independencia, que yo, si bien es cierto, no es parte del tema de la ponencia, pero me parece un asunto indeslizable de la imparcialidad, tenemos que tomar en cuenta que ambos principios y derechos permiten de que el justiciable tenga o obtenga una decisión justa, ¿no? La imparcialidad permite que el juez pues sea neutro en su decisión y que la balanza que él pues en proceso de decisión no pese más para uno y respecto del otro. La independencia, por su lado, permite que el juez no tenga interferencias externas, no tenga interferencias, pues, incluso políticas, económicas, que pueden hacer que sus decisiones sean reconducidas hacia orientaciones que pueden estar fuera de lo jurídico. Ya para terminar, que considero que la imparcialidad
Y ha sido un tema, si bien es cierto, netamente un concepto pues, que se ha tocado en la doctrina, en la jurisprudencia, pero ya a esta parte de los tiempos debemos mucho analizar que el juez no es una máquina, no es una computadora a través del cual pues uno da una tecleada y sube la información, sube la demanda, sube la contestación, sube los argumentos y da otra tecleada y pues te emite la resolución. El juez es un ser humano y al ser un ser humano como tal pues tiene influencias, tiene propiamente los sesgos, tiene estereotipos, tiene precondicionamientos que hacen que sus decisiones no puedan ser en algunos casos y en muchos casos justas, ¿no? Por ejemplo, un juez que pues tenga una hija, ¿no? Del cual haya podido haber tenido el infortunio de haberse perpetrado una violación sexual, ¿no? Si este juez tiene a una persona, ¿no? A un justiciable, a un acusado por ese mismo delito, obviamente, previamente su caso personal va a ser de que pueda emitir no una decisión tan objetiva como se espera, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que el sistema normativo le llame la atención a estos condicionamientos que están más allá de lo jurídico, ¿no? Hay ahora mucha información desde el punto de vista psicológico hasta neurocientífico para poder establecer ciertas reglas procesales que puedan tener esa pretensión de controlar la objetividad que se quiere, ¿no? Que se quiere en las decisiones judiciales. Muy pocas veces se ha analizado esto desde un punto de vista normativo, ¿no? Un claro ejemplo es que en el país no existe estudio sobre economía del comportamiento desde las normas jurídicas, ¿no? Se legisla, la verdad, por intuición, cuando lo que se debería legislar es desde las evidencias, desde los datos, ¿no? De aquellas muestras empíricas que nos pueden hacer entender de que ciertas reglas procesales o sustantivas en realidad tienen una repercusión real en los justiciables. Entonces, en general, me parece que la imparcialidad es un tema que genera mucho más análisis ya desde un punto de vista, o mejor dicho, de fuera de lo jurídico, ¿no? Como la economía del comportamiento, la psicología, entre otros asuntos más. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Bryan. Ahora vamos a pasar entonces al segundo eje temático, donde, como habíamos indicado al inicio, también se va a abordar otra pregunta. ¿En qué grado los sesgos cognitivos o estereotipos afectan la valoración? En esta segunda ronda vamos a comenzar primero con la doctora Bélgica. Adelante, doctora. Gracias, Joyce. Bueno, hablar de valoración sin duda es hablar de hechos. Entonces, la valoración marca justamente cuál es la apreciación del juez respecto a los hechos que ocurrieron en el pasado, hechos que no pueden ser conocidos, hechos evidentemente al que los jueces jamás van a poder acceder de forma total. No se va a poder acceder a la realidad de los hechos. ¿Qué es lo que hace el juez? Simplemente acercarse lo más que puede a los hechos que ya han acontecido y de esa forma recurrir a los medios probatorios, a los medios que han sido actuados y que han sido justamente debatidos en un proceso para él mismo reestructurar los hechos que ya han pasado, pero con la firme certeza de que no va a poder conocerlos de forma plena y de forma total. Dicho ello, en el aspecto de la valoración probatoria, sin duda es importante la interpretación de los hechos, ¿no? Creo que fundamental cómo se interpretan los hechos. Quisiera entonces, de repente, dividir esto en dos puntos. Por un lado, voy a hablar un poquito de la psicología del testimonio en relación a la interpretación que se le da a los testigos y lo que ellos traen al proceso.
y la propia interpretación que le da el juez a los hechos que se conocen por otros medios diferentes a los testigos, es decir, documentos o pericias en su caso, ¿no? En primer lugar, en relación a los testigos y a los testimonios que ellos traen, a las testimoniales actuadas en un proceso, considero que es bastante relevante hablar de un sesgo, por ejemplo, de la selección, ¿no? O los sesgos que tienen que ver mucho con la memoria. Cuando un testigo expone un hecho que ha visto o que ha conocido por terceros, quizás de forma directa o indirecta, lo que llamamos, ¿no?, los testigos directos o indirectos, aunque esta categoría ya está siendo un poco ya debatida, tenemos que conocer que los testigos, evidentemente, traen una información de lo que recuerdan, de lo que la memoria les ofrece. Y no solo ellos, sino que no solo es lo que recuerdan, sino también lo que ellos han podido captar según el momento y según las emociones que pueden relacionar con los hechos que pueden traer a juicio, ¿no? Entonces, tenemos en un primer plano testigos que no nos ofrecen una versión completamente fiel a la realidad, sino que está dotada también de los propios sesgos de los testigos que pueden imprimir en el juicio. Y en ese momento, ¿cómo se valora esto? ¿Cómo el juez puede apreciar que estos hechos realmente estén siendo traídos de forma fiable al proceso? Es importante por ello que el juez pueda apreciar que los testigos están expuestos a sesgos cognitivos y que él justamente tiene la obligación de darse cuenta de ello y pues decantar en cierta forma qué hechos son relevantes para el proceso y qué hechos no son relevantes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un testigo puede haber visto quizás a una persona cometer un robo, pero este testigo lo relaciona con por ejemplo, un choque que hubo justamente por ahí mismo. Entonces, él explica más el choque, que justamente en el choque de los autos vio y que justamente el ladrón aprovechó ese momento para sacar el dinero de un cajero y lo está relacionando más con el choque y está imprimiendo sus impresiones respecto al choque, pero no está hablando del robo. Entonces, ahí lo que está pasando es que el testigo tiene un sesgo de la memoria en el que está imprimiéndole las emociones y está fijándose más en este aspecto, que es donde justamente se ha fijado su atención, y está descuidando el hecho que es importante para el caso, que sería en este momento el robo. Entonces el juez tiene la obligación de estar atento a que los testigos, como seres humanos, pues tienen sesgos cognitivos a los que van a recurrir cuando relatan hechos, ¿no? Eso siempre pasa, por ejemplo, en los relatos en los que también, específicamente de familiares, que muchas veces tienden a relatar aspectos que no están directamente relacionados con el hecho materia del proceso y incluyen otros hechos, y el juez puede a veces dejarse llevar por estas impresiones que no están directamente relacionadas con el hecho probando, que es lo importante en este punto, ¿no?, en relación a los testigos. Ahora, en relación a la valoración que los jueces puedan realizar de documentos o pericias, también es importante que, por ejemplo, los jueces no caigan en el tema del sesgo de autoridad. Me pongo a pensar en el tema de las pericias, ¿no? Creo que ha sido bastante debatido, ampliamente conocido, de que muchas veces ciertas pericias del Ministerio Público o estatales tienen mucho más, un peso mayor que las pericias de parte. Entonces, no debería ser así. El sesgo de autoridad no debería ser un criterio en el que el juez caiga. Debería objetivamente evaluar ambas pericias para que no esté propenso a juzgar con una mayor credibilidad quizás a las pericias de parte, ¿no?, que justamente es el sesgo de autoridad. Por otro lado, las documentales u otros relatos, ya entrando propiamente a la valoración individual y conjunta cuando el juez ya se sienta en su escritorio, que es lo que nosotros pensamos que es lo que hace el juez, es claro, en este momento sí existen muchos sesgos en relación a la interpretación de los hechos. Si un juez, como justamente lo comentaba Brian y en su momento el doctor César también, cuando dijeron que un juez que ha atravesado ciertos hechos traumáticos o que ha
que quizás ha vivido ciertos acontecimientos que lo han marcado a nivel emocional de una forma profunda. Entonces, va a tender justamente a evaluar de forma distinta, a atribuirle un peso emocional adicional a los hechos que está evaluando. Entonces, yo me pongo a pensar muchas veces que, por ejemplo, me pongo a pensar en ese dato en el que ciertos jueces y juezas, cuando evalúan una demanda de alimentos, tienden, por ejemplo, a otorgar en función a su sexo mayor o menor cuantía a los demandantes, ¿no? Es importante eso porque según las vivencias que una jueza mujer, por ejemplo, ha atravesado, puede quizás dar un monto mayor a una madre que está demandando una pensión de alimentos, lo cual sería quizás de forma contraria a los jueces varones. Entonces, claro que es evidente que estos sesgos que tenga el juez, estas preconcepciones y estas heurísticas con las que pueda valorar al momento de evaluar los hechos, puedan interrumpir el proceso de la imparcialidad judicial. ¿Y en qué medida? Pues ello va a depender de cuánto el juez evalúa sus propios criterios. Si un juez tiende a razonar intuitivamente, como han venido haciendo hasta hace más o menos 10 años antes, en los que observábamos sentencias que estaban dotadas de estereotipos raciales, de género, contra la comunidad LGTBI, en los que los jueces tenían muchas ideas preconcebidas respecto a ello, creo que podríamos marcar un gran contraste con lo que actualmente sucede, ¿no? Las sentencias han mejorado en calidad, y eso es no solo porque los jueces están realizando ejercicios propios quizás de autocrítica, sino también porque el sistema judicial, como sabemos, ha comenzado a capacitar a muchos jueces en relación a prejuicios, en relación a derechos fundamentales de grupos vulnerables. Entonces, hay un cambio, es un cambio todavía que está creciendo, que se está dando poco a poco, pero creo que principalmente el tema de cuánto influyen los sesgos y los estereotipos en la valoración judicial ya depende tanto del juez como del sistema judicial. Y creo que ahí podría de repente, el doctor César, el doctor Brian, un poquito darnos más luces de cuáles son sus apreciaciones. Muchas gracias, doctora. Ahora es el turno del doctor Brian. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Para hablar de grados, en principio, de influencia que puede tener los sesgos en la valoración, y quiero traer a colación lo que el profesor Federico Arenas, en su texto de estereotipos, ha indicado. En realidad, no solo es peligroso el involucramiento de los sesgos y los estereotipos en el momento de la valoración, sino también en el momento de la recolección de la información y en el momento de la reconstrucción fáctica, ¿no? Cuando se argumenta fácticamente los hechos, y obviamente en la valoración. Esos tres momentos, tomando en consideración mucho lo que el profesor Federico Arenas ha señalado, me parece que es crucial de tomar en consideración, tenerlo presente, porque si bien es cierto la valoración es una etapa previa a la toma de la decisión, no, debería pues esta valoración o el momento de la valoración se alimenta de esta información previa, ¿no? Que es la recolección de la información y posteriormente la estructuración o la argumentación fáctica. Tomando en consideración esto, voy a comenzar para poder un poco hablar sobre lo que realmente implicaría los sesgos y cuáles son los sesgos más, por así decirlo, resaltantes, ¿no? Voy a tomar ejemplos y algunos conceptos de la lectura del profesor Andrés Páez. Andrés Páez indica que los sesgos cognitivos pues, son una desviación sistemática, ¿no? Involuntaria, inconsciente, de una norma o de un estándar de racionalidad al emitir un juicio perceptual o conceptual al recordar un evento o al hacer una predicción. El profesor
Bueno, obviamente ya los estudios psicológicos han indicado de que hay muchos sesgos que obviamente hacen de que las personas tomen estos caminos cortos para poder tomar decisiones. Pero ¿cuál es lo que les importa mucho al derecho? ¿No? Y paso a relatar. El sesgo de la confirmación, el sesgo de retrospectiva, la heurística de representatividad, ¿no? Kahneman, el efecto ancla, el efecto halo y el efecto marco. El sesgo de confirmación es un sesgo que pues, nos preocupa mucho, o preocupa mucho el sistema de justicia, pues implica que al evaluar una hipótesis favorecida por un agente, este mostrará una fuerte tendencia a buscar, recordar y darle más valor a la evidencia que confirme esta hipótesis. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno de los promotores del nuevo Código Procesal Constitucional debatía este punto de cuál sería la primera instancia, ¿no?, de los amparos contra resoluciones judiciales. Principalmente uno de los videos que podemos encontrar en estas plataformas que toman entrevistas, ¿no?, a algunos profesionales que están imbuidos en estos temas, me recuerda mucho cuando dice de que por el solo hecho de que un juez de primera instancia, ¿no?, en un proceso constitucional, amparo contra resolución judicial, se impugne una resolución de la Corte Suprema, ¿no?, eso obviamente influenciaría en contra de él, ¿no? Y lo que haría es que tome decisiones, pues obviamente que no perjudiquen al sistema, a la Corte Suprema, ¿no? Entre otras cosas, no se tiren abajo la resolución. Entonces, más o menos eso me hace recordar mucho este sesgo de confirmación, ¿no? Entiendo que muchos jueces, para no generarse el problema debido a, pues, a su situación de provisional, ¿no? No quieren pues irse o traerse abajo una resolución de la Suprema porque obviamente lo dijo la Suprema, ¿no? Lo dijo alguien que está más arriba. Entonces, el sesgo de confirmación, en realidad, ya poniendo un ejemplo del profesor Andrés Páez, ¿no? Él nos dice lo siguiente: si un juez se forma rápidamente la idea de que el imputado es culpable, su creencia deformará su valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. El sesgo es potenciado por factores emocionales como la rabia, ¿no? Y el caso que puse previamente. Si un detective indignado cree firmemente que un sospechoso es culpable de acceso carnal violento, el sesgo de confirmación lo llevará a privilegiar fuertemente la evidencia que confirme la culpabilidad de esa persona, desechando otras posibilidades. Entonces, a veces nos ponemos un poco a discutir un tanto el momento de la valoración, cuando bien sabemos que pues, el filtro previo de las pruebas para que puedan llegar al momento crucial de valorar y después de tomar la decisión, es también el momento de la recolección, ¿no? La etapa de los fiscales. A veces los fiscales, cuando efectúan su labor, parecen que se olvidan un poco de que existe el principio de objetividad, ¿no? Ellos, si bien es cierto, defienden los intereses públicos, los intereses de la sociedad, pero como tal tienen que ser objetivos en su trabajo. ¿Y eso qué implica? Que no solamente busquen o pretendan obtener o la averiguación de la verdad sea para sustentar su teoría del caso, ¿no? En este caso sea pruebas de cargo, sino también pruebas de descargo. Este principio de objetividad, en realidad que es muy olvidado a veces por los fiscales, les hacen olvidar que una de sus funciones es averiguar, ¿no?, llegar a la verdad sobre los hechos. Y eso puede implicar, obviamente, tener pruebas que en realidad le permitan acusar, como también archivar. El sesgo de retrospectiva, por su lado, ¿no?, el profesor es cuando se tiene conocimiento de un hecho. Existe la tendencia a pensar que este era mucho más predecible de lo que en realidad era posible inferir en el momento de la información disponible. Un ejemplo, ¿no?, y dice el más infame del sesgo retrospectivo, ocurrió en la Corte de Nueva Jersey, que condenó a los ejecutores de un testamento en 1931 por haber previsto el desplome de la bolsa.
Este sesgo es muy común en casos de negligencia médica y de responsabilidad por falta en el desempeño de un producto, ¿no? En el caso de la negligencia se ha detectado que la gravedad del daño y tener conocimiento mínimo que el demandado intentó remediar el daño causado, aumenta dramáticamente la probabilidad que el sesgo influya en la decisión. Para este caso, el profesor plantea dos soluciones. En principio, establecer un árbol de problemas, un árbol de fallas, lo que llaman, ¿no? Y lo segundo, y es algo que puede un poco modificar el tema, una tradición jurídica, en el hecho de que para no generar, pues, mejor dicho, que no infringir este deber de igualdad, mejor dicho, derecho a igualdad de armas, de poder permitir que las dos partes puedan presentar sus pruebas, ¿no? Lo que dice él es que se debe establecer un estándar de prueba. Y todos sabemos que en materia civil, ¿no?, existe pues el estándar de prevalencia, ¿no? Quien prueba este hecho es el que gana el caso, no como el proceso penal donde existe el estándar del más allá de la duda razonable. Entonces, sesgo, finalmente, lo que se quiere es asignarle mayor responsabilidad a un imputado por negligencia por el simple hecho de poder tener conocimiento o de que el juez pueda creer de su propio conocimiento privado como tal, o de su experiencia, que en realidad las cosas son como uno cree. Ocurre, y eso pasa muchísimo en los órganos que deliberan, entiéndase órganos colegiados, cuando tenemos el caso de que primero deciden y después forman la resolución, ¿no? Cuando en realidad lo que debería hacer es que al momento de evaluar la resolución, debería llevarnos a tomar una decisión. Algo que pues en nuestro país, y creo que en muchos de los lugares del mundo, eso es a la inversa, y eso obviamente trae un impacto al momento de decidir, ¿no? Porque tú llevas el expediente para el voto, no habiendo analizado a profundidad, ¿no?, los argumentos y las pruebas, ¿no? Ya sea si se de apelación o si se de casación, bueno, serían los argumentos como tal. Si no hace uno un análisis un tanto rápido, porque la práctica es así en realidad, para tomar una decisión. Y en muchos de los casos, cuando uno ya está en el proceso reconstructivo de la sentencia o de la resolución, se da cuenta en realidad que pues la decisión debería cambiar, algo que debería estar escrito en realidad por nuestra legislación. El sesgo, la heurística de representatividad. Es muy frecuente que en el proceso de categorización nos dejemos guiar por alguna propiedad sobresaliente y superficial de los eventos o las personas, soltando rápidamente a la conclusión de que estos pertenecen a una categoría sin tener una evidencia que pueden apuntar a una dirección específica. El profesor Páez pone el siguiente ejemplo. José es una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Le encantan los niños y es muy organizado y sensible. Si que José sea un chofer de taxi o un profesor escolar. La mayoría de la gente responderá que es más probable que sea un profesor, obviamente, preescolar, ¿no? Porque se concentra características de sensibilidad, amor hacia los niños, ¿no? Rasgos que en realidad pues representan a un profesor de preescolar. La persona que coge esta opción está usando la heurística de representatividad. El problema en este caso, ¿no?, es que la respuesta está equivocada porque ignora tasas de base de hombres, por ejemplo, en el caso que propone el profesor Páez, ¿no?, de hombres colombianos que trabajan como taxistas, que es muy alta, y la de hombres colombianos que trabajan como profesores de preescolar, ¿no? O sea, en los kinders y todo eso, que es extremadamente baja, y creo que en el Perú ocurre lo mismo. Esta información proporcionada hace que la respuesta sea mucho más probable que José pues sea un chofer de taxi. Obviamente aquí pues este sesgo de representatividad hacen que ciertas características que uno pueda observar en las personas o pueda creer que es así, nos hagan definirlas que forman parte de un grupo, cuando en realidad no es así.
Otro ejemplo que pone el profesor dice, ¿no? Supongamos que en la escena de un crimen se encuentran fibras de un tapete que corresponde al mismo tipo de tapete que hay en la residencia del principal sospechoso. Existe obviamente la tentación de asignarle un valor probatorio muy alto a este hecho. Pero, ¿qué ocurre si el tipo de tapete, ¿no?, en casa del sospechoso es extremadamente común? La evidencia tendrá un valor probatorio nulo. Entonces vemos cómo ciertos condicionamientos o creencias que nosotros podemos hacer pues, a simple vista o en un proceso muy rápido, deliberativo que podamos tomar, nos pueden llevar a decisiones incorrectas. El efecto del ancla, dice el profesor Páez, es estimar una fecha o cantidad, la exposición previa a un número cualquiera, absurdo o estimación. El ejemplo más cotidiano es cuando intentamos establecer el precio de una vivienda, ¿no? A veces uno, como cuando uno incluso pone una pretensión en la demanda, hay que irnos por lo mucho, ¿no? Porque después sabemos que nos van a dar poco. Lo mismo ocurre en otros temas. En general, ¿no? Esta tipología de sesgos heurísticas que comenta en su texto el profesor Andrés Páez nos hacen observar que, y como bien acabo de decir en la anterior ponencia, el juez no es una máquina, ¿no?, que simplemente absorbe o lee los documentos que se presentan y pues toma una decisión. Hay obviamente ciertas condiciones que hacen que sus decisiones puedan estar sesgadas, inclinadas, puede ser consciente o inconscientemente, respecto a decisiones que no son justas. La pregunta es, ¿qué hacemos ante eso? ¿Qué hace el sistema jurídico ante esos sesgos? Ya cierta jurisprudencia se ha emitido en la Corte Suprema, por ejemplo, en la recurso de nulidad 600, 700, me parece, si mal no recuerdo, donde pues pretende, ¿no?, poner el sesgo de no evaluar una prueba por el simple hecho pues, de que un tema de feminicidio. Entonces, si bien es cierto, la jurisprudencia es un poco prematura o un poco quizá tímida para poder establecer criterios, ¿no?, que sirvan de filtros para poder identificar cuándo un argumento está involucrado o conlleva en sí un sesgo o un estereotipo. Hasta el momento creo que definir reglas específicas sería totalmente absurdo. Yo considero sí establecer ciertos criterios que puedan identificar. Si bien es cierto, tenemos este derecho a favor de las partes y esta obligación del juez de motivar sus decisiones, pero en muchos de los casos, y como a veces la norma procesal civil dice que no es necesario que la valoración sea sobre cada medio de prueba que se presente, puede ser simplemente una valoración conjunta, eso a veces es una puerta muy abierta que los jueces utilizan para simplemente de los medios de pruebas que no presentan, zurrarse por eso sin no pronunciarse, o por el contrario, establecer ciertos criterios, estereotipos o sesgos que en realidad son irrazonables, ¿no? Un caso típico, creo que todos lo sabemos, es el caso del llamado calzón rojo, ¿no? Si bien es cierto, lo que allí no hay un sesgo, sino un estereotipo, pero esos argumentos pues deben estar proscritos por todos lados, ¿no? Trayendo a colación ese estereotipo, ¿no?, entonces nos debemos nuevamente preguntar cuáles son los criterios que mínimamente pueden sentarse para poder uno identificar cuándo se está ante un ser. Aún todavía creo que hay mucha tinta por escribir, ¿no? Pero desde ya dejo esta pregunta que creo que es muy útil hacernos para poder, no sé, pues impulsar las investigaciones o poder al menos ir aventurando ciertos criterios que a fin de cuentas van a ayudar al operador de justicia. Gracias. Muchas gracias, doctor Breyer. Vamos a darle el pase al doctor Cesariga, por favor. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, en realidad Brian ya lo dijo casi varios ejemplos que tenía, pero no tenía mucho más que decir. Pero algo muy corto nomás para no hacerlo tan largo.
lo que había justo en algún momento mencionado Bélgica, ¿no? Por ejemplo, las palabras tienen, este, juegan un papel importante. Cuando uno escucha la palabra, o cuando y ya hubo, ¿no? Cuando se ponen a las bandas que se capturan, se les pone, pues, los malditos de tal, y quiéralo o no, ya te crea un sesgo. Esos nombres, y cualquiera que lo ve ya, bueno, no debería ser motivo de gracia, pero sí, o sea, uno ve y ya la percepción que se forma ya es negativa. Ahí podríamos, justo vinculándolo con lo que también había dicho Brian, ¿no? Quizás una mejora ahí para los policías fiscales. Esto no deberían, los casos no deberían utilizar palabras que involucren, este, que puedan despertar emociones de ese tipo. Claro, y Hume decía, ¿no? La razón es esclava de la pasión. En otras palabras, trayéndolo a términos modernos, las emociones nos controlan. Luego se decía, ¿no? Se puede decir que actualmente la motivación o la razón, si bien las emociones pueden controlarlo, la razón puede ayudar a maniobrar a este factor que todos los humanos tenemos, ¿no? Somos las emociones y tratar de ser apasionados. Esto es una mezcla de emoción con razón, ¿no? Ese sería el ideal, creo, porque no podemos negar nuestra naturaleza emocional también. Habría que ver cómo, entonces, las palabras pueden jugar ahí y algún tipo de mecanismo que había mencionado Brian al final, ¿no? Cómo mejorar esto. Luego, para poner un ejemplo que puso, y ya que lo experimentó esta profesora Elizabeth Loftus, cuando se hacían preguntas, ¿no? No es lo mismo preguntar cómo se produjo el evento, cómo se produjo el accidente. La palabra accidente ya me está diciendo, ya me está presuponiendo cosas. ¿A qué velocidad se chocaron? Ya presupone que estaban yendo más a algo más o menos rápido. ¿Y cómo se produjo cómo se estrellaron? Ya me está diciendo que fueron, no solo estaban yendo a una velocidad X, sino yendo muy rápido. Y las palabras implícitamente están connotando cuestiones que me están transmitiendo información. Y claro, estrellarse ya involucra pues una cuestión de que estaban yendo muy rápido. Y esto puede influir en la forma en cómo nosotros recordamos eventos, ¿no? Creo que en algún momento no somos como no somos videograbadoras que recordamos todo lo que pasa, que registramos lo que pasa, sino somos seres que interpretamos lo que pasa alrededor nuestro, que tenemos cierto marco que hace que la forma en cómo observamos algo, se asienta eso en nuestra mente y lo recuperamos, todo ese proceso está filtrado por una serie de factores psicológicos. Claro, esto habría que preguntarle bastante bien a los psicólogos que se encargan de estudiar esto. Yo soy abogado, así que no conozco tanto, pero sí he visto varios de los experimentos y claro, sí y he sentido que la diferencia en en las palabras y todo eso, en la forma de las preguntas es clave, ¿no? Si a uno mismo puede experimentar eso. Y a veces, y a veces trato de ser racional, pero bueno, esas son trampas en las que uno cae, ¿no? Y un último punto. O dos últimos puntos, rápido también. Una es sobre, claro, el ejemplo que había traído al inicio, ¿no? Bélgica era, la situación del país, por ejemplo, o uno cuando habla de lucha anticorrupción, quiera o no, uno ya tiene cierta, esto lo vinculo con lo primero, tiene cierta concepción acerca de las personas acusadas. Quiera o no, ya puede estar este, prejuiciado o tiene un guión-juicio, ¿no? No un prejuicio, sino una cierta mirada acerca de las cosas. Igual con la palabra terrorismo, por ejemplo. Escuchaba unas audiencias, ya lo había comentado anteriormente, en Bélgica, justo preguntándole, y había visto la audiencia, me llamó,
Pero claro, el abogado de una de las partes utilizaba un lenguaje que quizás para mi generación y para la generación de los jueces, y los jueces mismos, se notaba que ya, cuando escuchaban las palabras, ya es como que ya se pusieron al frente. Es imposible que nadie arriba de los 40 o arriba de los 30, seguro, no tenga una postura de lo que pasó en los 80s y 90s en el Perú, ¿no? Y claro, este abogado utilizó el hecho de que mis patrocinados tengan literatura contra el Estado burgués, y lo dijo así, ¿no? No significa que pertenezca a una organización terrorista. En todo caso, este Estado burgués nos debe dar derechos o algo por el estilo. Y los jueces empezaron, uno se rió, o sea, creo que, pero no creo que lo haya hecho de mala, como burlándose, ¿no? Sino que, claro, fue algo natural, algo automático. Ya una persona mayor, y varios de ellos incidieron por ahí, ¿no? Claro, las palabras juegan, las palabras pueden jugar, pueden despertar nuestras emociones, y pueden llevarnos a sin querer como recortamos parte de lo que escuchamos y qué es lo que se va a quedar en la mente, porque no es que uno sea como una computadora que recibe miles y miles de datos y todo lo puede procesar, no, uno de todo eso va a seleccionar. Y claro, ¿qué es lo que te va a quedar? Mira, esta persona, cómo se expresa, mira que se le encontró esto, y claro, y entre todo eso arma una historia, y construye, porque todos los seres humanos queremos tener sentido, qué pasó acá, ¿no? Entonces, pero todo eso va a estar influido, ¿por qué? Por nuestras percepciones y nuestras miradas previas y preconcepciones que teníamos anteriormente. Esto lo había mencionado bien Bélgica. Y lo último quería vincularlo, pero por último que decía Brian, ¿cómo evitamos que eso influya? Esto nos va a llevar a cómo tenemos que decidir. ¿Cuál es el mecanismo adecuado para tomar la decisión correcta? Bueno, y creo, si entendí bien a Brian, creo que ahí todavía nos falta quizás algo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el proceso de toma de decisiones, desde el inicio de la investigación, porque es clave desde el inicio de la investigación, hasta la etapa de la presentación del caso, la etapa de la discusión, de las audiencias, y la valoración, y la decisión final, todo eso realmente nos ayuda a tomar una decisión correcta, ¿no? Pero bueno, esto yo tengo tengo como algunas ideas ahí, y diría más nociones, más intuitivas, antes que quizás algo más fijo, ¿no? Creo que todavía ahí, como bien lo dijo Brian, habría que incentivar investigaciones en el país para evitar que seamos presa, pues, de nuestras emociones, de nuestros sesgos, nuestros prejuicios, y más bien tomemos decisiones lo más racionales que podamos, ¿no? Creo que ese es el objetivo, hacer justicia, implica, pues, que la aproximación a los hechos sea lo más cercana a lo que realmente ocurrió, y le apliquemos el derecho, de la forma, de acuerdo a los valores que están en nuestra Constitución, ¿no? Porque no hemos hablado mucho de eso, pero y hay un montón de estudios que dicen que dependiendo de la ideología que tienes, el sentido a las palabras que tienen estos textos va a cambiar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podríamos quizás hablar un poco más adelante. Yo no tengo soluciones, solo tengo inquietudes al respecto, así que no vayan a esperar mucho tampoco, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César, con su participación. Hemos culminado el segundo eje temático y vamos a pasar al tercero. En este eje, nuestros ponentes abordarán los modelos de intervención frente a los sesgos y estereotipos. En esta tercera ronda vamos a iniciar con el doctor Brian. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Bueno, justo lo que el profesor César Higa y bueno, también comentábamos, qué modelos de intervención, de control podemos establecer, regular, ¿no?
para poder evitar el involucramiento de los sesgos y los estereotipos al momento de valorar, pero vayámonos un poco más atrás, ¿no? Al momento de recolectar la información, cómo se redacta, cómo se presentan los hechos, el momento en que se valora y el momento en que se decide. En realidad, yo creo que la respuesta no se debería encontrar un tanto desde un tema jurídico, ¿no? Porque hay a veces valores que se sopesan o entran en conflicto al momento de poder tomar una decisión. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estoy realizando una pequeña investigación sobre máximas de experiencia, ¿no? Y pues uno de las propuestas, de las ideas, es el tema de establecer criterios metodológicos para el control de la máxima de experiencia. Y se suscitó la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿pueden existir máximas? Y ojo, y no quiero decir con eso que estoy a favor, ¿no? Sino en el sentido de que se regulen de la siguiente manera, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, en ciertas culturas pueden, o mejor dicho, no tienen la mayor predisposición para quedarse en la casa al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, puede que epistemológicamente se puede encontrar un sentido en determinados lugares, no quiero decir que pero exista, bueno, existe en realidad, un país muy machista, ¿no? Pero con determinación puede que existan en determinados lugares esta concepción, ¿no? Esta regularidad, en realidad, o esta generalización que se puede entender. Y pueden estar sustentados epistemológicamente. Pero vayamos, eso implica de que por sí se tenga que aplicar esta máxima de experiencia, ¿no? Y ahí nos ponemos a preguntar, ¿no? ¿Cuál sería el criterio o el filtro para poder determinar? Porque llega un momento donde uno ya tiene que tomar decisiones y a veces lo normativo queda corto. Y es donde entra pues este análisis desde la función epistémica y la función deontológica de, en este caso, esta máxima de experiencia, ¿no? Por un lado, puede que tenga, ¿no? Un sustento epistemológico, pero por el otro lado vemos que esa máxima de experiencia pues colisiona obviamente con un aspecto deontológico, porque todos sabemos que eso es incluso un prejuicio que pues ahora en la actualidad está desterrado, o debería estar desterrado de la mente de todo ciudadano. Sin embargo, llegamos a esos puntos, esos niveles o esas situaciones donde las decisiones no se toman en base a las reglas, sino a criterios que pueden extrapolar nuestro sistema jurídico. Yo la verdad aún todavía no siento una posición respecto a cuáles serían los mejores criterios para poder identificar, o los modelos de intervención para poder identificar los sesgos y determinados estereotipos, ¿no? Que obviamente tienen que estar proscritos de toda sentencia o toda decisión que tomen los jueces. Establecer la descripción, la tipología, nos ayuda un tanto a identificar. Controlar es otro asunto. Los estereotipos, por ejemplo, según Federico Sarena, hay los que describen y hay los prescriptivos como tal, ¿no? Pues que el hecho de que todas las mujeres son consideradas las mejores cuidadoras, o deberían ser consideradas las mejores cuidadoras de los hijos, pues eso está estableciendo un rol de la mujer en una sociedad como tal. Es un estereotipo, ¿no? Otra cosa es la descripción que puedan hacer respecto de ella, ¿no? Como el caso del calzón rojo, una descripción como tal. Describe una situación, un prejuicio como tal. Por otro lado, el tema de la descripción de un rol, una conducta, es obviamente un estereotipo que debería analizarse. Entonces, ¿puedo
podemos analizar o identificar, ¿no?, identidades, hablando específicamente de los sesgos y los estereotipos. Yo creería que en cierta medida sí, porque para poder tomar como argumento algunos sesgos y también unos estereotipos, lo que se utiliza la mayoría de veces es esta concepción, o que un poco, creo que ya a esta altura muchos conocemos, de las generalizaciones empíricas como tales, ¿no? Esta regularidad de hechos, ¿no?, que pueden darnos a entender de que estas conductas o comportamientos, debido a su incidencia repetitiva, pues son normas fácticas que se entiende, la sociedad las aplica. Entonces, establecer ciertos criterios para poder identificar, ¿no?, principio, la tipología de los sesgos, la tipología de los estereotipos, dentro de ellos, qué regularidades de conductas o comportamientos podamos nosotros establecer, y luego, ¿no?, establecer un filtro epistemológico y deontológico, creo que al menos nos ayudaría mucho a poder, o sería un pequeño modelo de control de estos sesgos y estos estereotipos que en realidad hacen de que las decisiones no sean las más justas. Yo por lo pronto me quedo ahí porque todavía pues, no encuentro una respuesta a detalle que nos pueda esbozar desde ya pues un modelo específico de control de la justificación, ¿no?, de estos, para poder desterrar o para poder identificar estos estereotipos y estos sesgos cognitivos como tal. Sí he podido lograr establecer ciertos controles en las máximas de experiencias que pues, son generalizaciones que se toman, ¿no? Pero me resulta un poco más fácil porque a partir de ahí yo puedo establecer, pues en principio, qué tipo de generalizaciones son las que uno toma en consideración, ¿no? Ya sean espurias o máximo, como Tarufo tiene esta tipología, ¿no? Espurias y las máximas espurias, o la del profesor Schauer, que también tiene su tipología específica. Pero yo creo que estableciendo una descripción, una tipología y cierto filtro de la función epistemológica, o mejor dicho, y también la función deontológica, creería que serían al menos unos criterios muy generales para poder establecer e identificar, ¿no?, estos estereotipos que deben estar y los sesgos cognitivos que deben estar desterrados de nuestro sistema. Por lo pronto es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bryan, por su intervención. Vamos a continuar en esta tercera ronda con el doctor César Higa. Adelante, doctor. Muchas gracias. A ver, algunos mecanismos, lo que también creo que sería breve, porque tengo, como les dije, adelanté ya intuiciones, una suerte de esquema, ¿no? Primero que habría que hacer siempre es identificar, voy a tomar alguna de las ideas de la teoría de decisiones. Primero que siempre que hay que hacer es definir bien el problema. ¿Qué queremos resolver? Por ejemplo, en el ejemplo que había puesto Bryan sobre la caída de la bolsa de valores. Yo tengo que definir cuál es el hecho que quiero ver y que podía saber o no la persona, el agente de bolsa. Entonces, tengo que decir, el agente de bolsa que resguardaba los intereses de su comitente, de la persona a la cual él asesoraba. ¿Debió vender las acciones en 1929 o no? Entonces, ahí voy definiendo, de acuerdo a la información que obviamente se tenía en ese año. Entonces, eso ya me va diciendo cuál es la situación fáctica que tengo que analizar conjunto y cuál es la respuesta esperada también. Porque a veces esa falta de definición puede llevarme a que identifique mal la posible solución. Para llevar a casos ahora, ¿no? Ahora se dice mucho utilizando el ser retrospectiva. Si voy a juzgar a personas, políticos, con la información que yo tengo ahora de Odebrecht, o de todo lo que sucedió, ahora, claro, podría ser injusto.
estaría mal porque lo que yo debo juzgar es que lo sabían el año 2011. Entonces tengo que definir problema. De acuerdo a la información que esta persona sabía al momento de recibir tal cantidad de dinero en tal fecha, claro, que esta persona podía o no saber tal cosa. Ya, e igual en el caso, en el ejemplo de pertenencia a una organización terrorista, ¿no? El hecho de que esta persona tenga un documento de tal característica, lo hace perteneciente a formar parte de. Entonces, ahí voy definiendo, ¿no? El que solo tenga esto, lo hace, simple, ahí leo, entonces ahí puedo subdividir en varios problemas. ¿Qué significa, qué implica pertenecer a, o qué implica saber, y así, ¿no? Y voy detallando. Esto es, claro, tengo un problema general y luego puedo ir subdividiendo. Esto me va a llevar al segundo punto, es ¿cuál sería la respuesta esperada? O los objetivos, cómo debería responder eso. Y a partir de ello, luego me puedo hacer las otras preguntas. ¿Qué tipo de información necesito para resolver estas preguntas? Y algo que había mencionado en un momento, Brian, no puedo abrir un árbol de decisiones, ¿no? Si yo tengo este tipo de generalizaciones, etcétera, este, ¿en qué casos puedo hacer la pregunta? ¿En qué caso funciona? Y si hay excepciones, ¿de qué tipo serían? Y luego yo todo esto lo puedo someter a la dialéctica, al debate entre las partes, ¿no? Siendo ya ustedes pueden hacer esto y lo otro. Pero acá, lo primero que hago es decirle qué queremos resolver, o sea, el conjunto de problemas, la secuencia, el orden, porque el razonamiento además, el análisis de hecho es secuencial. Entonces hay que ir cerrando puntos, voy dividiendo cada uno de los puntos y el orden en que voy discutiendo cada uno de ellos. ¿Qué se espera? ¿O qué tipo de respuesta? Es lo que más o menos esperaríamos de ello. Tercero es, ¿qué tipo, a partir de ello, qué tipo, nos podemos poner de acuerdo en qué tipo de información es la que necesitaríamos? Y luego, ¿cómo analizaríamos esa información que vendría? ¿No? Necesitamos ciertos datos, generalizaciones que tendríamos, este, o como hacen a veces en los en otros países, en Estados Unidos, y ahí habría que discutir qué tan aceptables, ¿no? ¿Cuántas pruebas son necesarias para probar tal cosa? ¿No? Dice, con 2 testigos es suficiente, ya con 2 testigos. Claro, alguien puede decir, pero ¿por qué no 3? Bueno, pretender que no haya aspectos subjetivos en la decisión creo que ahí habría que apelar, pero a cuestiones, siempre va a haber cuestiones este, subjetivas, intersubjetivas diría yo, no depende de mi voluntad, sino vamos a ponernos de acuerdo entre todos, a ver hasta dónde vamos a llegar para decir vamos a tener por cierto tal cosa, o qué vamos a hacer para contrastar esta máxima, ¿no? Y nos vamos en última, a veces no podemos tener toda la información objetiva ahí, ¿no? Y no hay, a veces no existe tampoco, o sea, creo que pensar creo que podemos querer esperar demasiado de nosotros, ¿no? Hay que ser conscientes que a veces hay límites, y bueno, y hay que pero hay que tomar decisiones con esos límites que hay en el mundo, que tenemos los humanos también, y las sociedades, ¿no? Bueno, y luego, ver qué tipo ¿cómo haríamos, no? Si se hace esto, ¿a dónde llegaríamos? Si se hace esto, ¿qué resultados tendríamos? Etcétera. Y lo último es ser totalmente transparente, ¿no? Esto es todo lo que se ha hecho, la forma como hemos razonado, son los criterios que hemos tenido en cuenta y con esto hemos llegado a esta decisión. Y esto es lo mejor que hemos hecho. O sea, esto es lo mejor que teníamos, ¿no? Pero pues, se pudieron haber hecho esto. Bueno, y a veces quizás sea bueno abrir los procesos también a recibir información por parte de las sociedades, pero si uno dice no había nada mejor que esto, y no sé, bueno, no sé, quizás cometimos un error, pero era lo mejor que pudimos haber hecho en su momento, ¿no? A esto podría dar lugar siempre a que se pueda revisar las decisiones en el futuro, ¿no? Porque este, y con este es mi último ejemplo, ¿no? A veces las sociedades vamos evolucionando
y en los 90 se podía tomar decisiones de paternidad pues con testimonio, ¿no? Y seguro sabemos que muchas decisiones fueron erradas, ¿no? Y podemos saber. E igual decisiones penales, en caso de violaciones, ¿no? En los Estados Unidos también, muchas de ellas se reabren ahora. Apareció la prueba de ADN, que nos da, en caso de paternidad, pues un nivel de confianza total muy distinto, ¿no? Y en el caso de violaciones y otros también, ¿no? Pues cambian. Y así a futuro pueden ir apareciendo. Quizás habría que ver cómo poder instaurar en nuestros sistemas procesales mecanismos de revisión, ¿no? Que pueden ayudarnos a mejorar nuestros procesos. Hay que ser siempre conscientes de que hay que, hay que tratar de hacer lo mejor que se puede, pero a veces lo que tenemos, bueno, puede resultar insuficiente. Bueno, que ser transparente con todo lo que hemos hecho y mostrar todo lo que hemos tenido en consideración. Y luego, ver si a futuro se puede permitir mecanismos de revisión de decisiones que se han tomado cuando aparecen nuevos mecanismos, instrumentos que pueden ayudarnos a tomar la decisión correcta, ¿no? Creo que eso es lo que habría que, es lo que yo propondría, ¿no? O sea, de manera intuitiva, habría que luego ver cómo esto se plasma en reglas jurídicas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Vamos a continuar ahora con la doctora Rafael. Adelante, doctora. Gracias, Joyce. Bueno, entiendo que este es el último eje, entonces voy a tratar de rescatar un poco lo que ha mencionado Brian, lo que menciona el doctor César en relación a una evaluación previa de las decisiones judiciales y el control ejercido post decisión, ¿no? Básicamente, los mecanismos lindarían entre estos dos puntos. Yo había pensado más bien hace unos días que estaba justamente revisando un poquito de cómo ahora se procesa y se toma la información a nivel de Internet y lo que conocemos como lo que se llama el Big Data, ¿no? Ustedes saben que el Big Data es generado por toda la información a la que nosotros accedemos desde nuestros dispositivos o cuentas de correo, y esta información se va acoplando a nuestras preferencias, a lo que nosotros buscamos. Entonces comienzan a aparecer otra información relacionada y comenzamos a armar un esquema de pensamiento en base a la información que vamos recibiendo. ¿Por qué menciono el Big Data? Y creo que me parece bastante importante de repente para la propuesta que yo he pensado, desde la que también estoy trabajando por la tesis de la maestría, porque me parece bastante fundamental entender que en realidad el juez como ser humano, y tengo una versión pesimista del sistema de justicia, que el juez como ser humano le va a resultar quizás imposible o muy difícil criticar o cuestionar sus propios fundamentos cognitivos. Yo considero que para que un juez se tome la libertad y se tome la paciencia y el trabajo, quizás de decidir en base a un esquema mental sobre el que, seleccione un hecho, lo valore adecuadamente, evalúe si es que está remitiéndose a sesgos, estereotipos o prejuicios, y luego decante en una opción distinta a sus preferencias. Yo creo que toda esta labor que realiza el juez y a la que aspiramos realmente, ¿no? Y creo que muchas personas conociendo este tema podrían hacerlo cuando sean jueces. Me parece que es una labor que es una propuesta que nos deja mucha expectativa y que pone mucha carga en el juez. Entonces, personalmente considero que dejar que el juez haga una propia crítica a sus sesgos o que pueda en realidad incluso darse cuenta de que los tiene, me parece bastante ambicioso y considero que la respuesta no debería ir por ese lado. Entonces, yendo al Big Data que mencioné hace unos momentos, y como toda la información que nosotros obtenemos de las redes sociales, de la internet, de los buscadores que tenemos, y bueno,
También recordando que hace unas pocas semanas se ha dado una noticia sobre un abogado, una inteligencia artificial abogado, ¿no? Que nosotros ya tenemos conocimiento de que ya hace mucho tiempo ya existen jueces artificiales en China, en Chile, en Canadá, que existe una especie de justicia digital sobre la que se piensa que no existirían estos sesgos, que serían más imparciales porque justamente no han adquirido las vivencias que como seres humanos y a través de nuestras emociones hemos ido adquiriendo. Entonces, tomando en cuenta el Big Data, tomando en cuenta los jueces, a los jueces artificiales, y tomando en cuenta al juez ser humano, que yo creo que evidentemente no va a eliminar sus sesgos, y siendo de verdad bastante pesimista, que no se va a dar incluso cuenta de que tiene estos sesgos, considero más bien que la respuesta debería venir desde fuera del juez. ¿Cómo así? Bien, si bien el control jurídico, el control a nivel de recurso, del sistema de los recursos es bastante importante, y aunque Brian mencionó, por ejemplo, que para él sería muy difícil ejercer un control específico para cada caso en relación a los sesgos, lo que yo considero es que el control más bien debería venir del propio sistema. Nuestro sistema está muy sustentado en la obligación de la motivación y de la justificación judicial. ¿Qué es lo que pasa cuando una inteligencia artificial, por ejemplo, cuenta con casos similares, que da respuestas similares, ¿no? Entonces, es lo más evidente. Un caso similar, otro caso similar, da una respuesta similar, que son los casos más sencillos, por ejemplo, relacionados a los pagos de arbitrios o a ciertos pagos que salen inmediatamente en base a ciertos montos prefijados. Nuestros jueces no pueden actuar así. Y yo creo que más bien, si es que aquí en esta conferencia se ha hablado de los sesgos y de los estereotipos como aspectos negativos de la justicia, creo que en ciertas ocasiones es muy necesario que también los jueces recurran a sesgos y estereotipos. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ser, como mencioné en un primer momento, no puede ser igual a la de un juez artificial. Un juez artificial, una inteligencia artificial va a juzgar estricta y objetivamente en base a datos que han sido ofrecidos previamente. Pero un juez humano, si realiza esa acción, estaría quitándole de todo el espectro humano y de toda la evaluación que él considere prudente a un proceso judicial. Creo que esto, o sea, para entender esto, de repente voy a ilustrar mejor un ejemplo en el que hablemos sin ser muy prejuiciosa, el hecho de la violación sexual considerada en una población amazónica, ¿no? En una población amazónica, las mujeres y los varones tienden a tener relaciones sexuales antes de los 14 años, ¿no? Lo que en nuestra jurisdicción sería considerado como violación sexual. 12 años, 13 años, las niñas ya están teniendo relaciones sexuales con chicos un poco mayores o quizás de su edad, y si esto es conocido por el Ministerio Público, por ejemplo, entonces los chicos son pues, denunciados por violación sexual y muchas veces tienen que cumplir condenas bastante fuertes lejos de su comunidad. Este es uno de los casos que ha llegado al Tribunal Constitucional en relación a un caso en la comunidad de Tres Islas sobre justamente una presunta violación sexual a 2 hermanas. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional en su momento? Dijo, bueno, que en realidad se observaba un delito de violación sexual, pero también se hizo una evaluación de cómo el juez debía analizar el contexto cultural y el contexto antropológico en el que vivían estas personas, ¿no? Que en estas regiones, estas relaciones sexuales que tenían los jóvenes, pues eran frecuentes y eran culturalmente aceptadas. Entonces, ¿qué pasaría si es que una inteligencia artificial evaluara esos casos? Una inteligencia artificial impondría una condena, ¿no? Una condena una condena incluso que podría llegar incluso a cadena perpetua porque estamos hablando de violación sexual de menor, y
y pues sentenciaría a una persona en situaciones culturales completamente distintas a las nuestras. ¿Por qué? Porque esa introducción de ese dato de que existe una jurisdicción, primero una jurisdicción especial indígena, y de que existe también un cierto error de tipo culturalmente condicionado o de una cultura distinta, ese criterio no viene dado por una ley, no viene dado estrictamente de forma sistemática, sino que el juez, gracias a sus conocimientos y a sus vivencias, lo va a imprimir en una sentencia o en una resolución. Va a recurrir el juez a ciertos criterios que él considere importantes, criterios que, por ejemplo, en el que puede primar el derecho a la familia o el interés superior del niño, para que pueda de alguna forma solventar ese tipo de casos. Entonces, ¿a qué sesgo, por ejemplo, o a qué estereotipo podría estar recurriendo, ¿no? El juez, si es que eventualmente podría sancionar o podría absolver a uno de estos acusados, por ejemplo, a los estereotipos que yo he conocido o he leído en resoluciones de trata de personas, en los que se señala que las mujeres en la selva tienen a un despertar sexual más temprano. Entonces, que es un estereotipo, pero que en este caso nos resulta útil, y que en este caso en realidad no resulta negativo, porque puede ser que realmente una mujer joven que se relacione con un hombre, pues lleguen a tener un hijo, tengan una familia en la selva, y que realmente no exista un delito de violación sexual, porque pues justamente en estas regiones existe un consenso en relación a estos actos. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que para estos casos un estereotipo sí resulta útil. Entonces, yo considero que si bien la respuesta no puede venir desde el propio juez, porque no creo que un juez con la carga que se tiene a nivel del Poder Judicial, con los casos atrasados y toda la demora del tiempo del proceso, se pueda tomar el tiempo o quiera realmente hacerlo, quiere evaluar si sus decisiones están exentas de sesgos o de estereotipos. Por eso lo que debe ocurrir es que el sistema jurídico tiene que asegurar que de alguna forma, como dijo César, exista la posibilidad de un recurso que pueda contemplar no solo el tema incluso formal o ciertos aspectos básicos, como el tema de la casación, ¿no? La casación tiene bastantes límites, es un recurso muy limitado, sino que también puede entrar a evaluar el tema de la valoración judicial, y ahí eso implica también un cambio de perspectiva de por qué a veces es necesario entrar a esas evaluaciones, ¿no? Ahora bien, un tribunal superior o una Corte Suprema no nos garantiza que ese juez tampoco pueda ser totalmente imparcial, ¿no? Hemos visto sentencias de la Corte Suprema misma que también incurren en sesgos y que también incurren en estereotipos. Pero entonces esos ya serían parte de lo que podríamos denominar algún rezago de lo que se pueda cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo considero que quizás el doctor Bryan no esté de acuerdo con esto por lo que está escuchando, que desde la Corte Suprema se ha estado impulsando el tema del enfoque de género en las sentencias. Entonces, considero que por lo que he escuchado al doctor Bryan, que él no está muy de acuerdo con esto, porque de alguna forma sí, o sea, impulsa al juez a pensar sesgadamente a favor de ciertos aspectos, quizás a favor de la valoración de ciertos testimonios o en los delitos de violación sexual, pero también es importante que el juez conozca esto. Quizás que si no lo aplica, normal, pero lo conoce, entonces ya está atento a observar, no solo el juez, sino el abogado y el juez de alzada, a observar que el juez inferior ha incurrido en un sesgo o en un estereotipo. Yo creo que la respuesta siempre tiene que estar desde el sistema. Poner la carga a un juez para que él evalúe sus sesgos o sus estereotipos, considero que no podría ser una respuesta idónea en un sistema de justicia en el que los propios jueces han estado muchas veces incurriendo en faltas o en situaciones muy, muy parcializadas a favor o en contra de ciertas partes, ¿no? Entonces, quiero culminar esta ponencia, quizás, agradeciendo al instituto y de todas formas motivando a que las reflexiones que tengamos en torno a los sesgos y a los estereotipos tienen que estar siempre abiertas, porque también estos espacios de debate
permiten también que los jueces puedan conocer que existen formas de ver y que siempre tienen que estar atentos al momento de juzgar, ¿no? Y bueno, gracias Joyce y el doctor Cesariga y el doctor Brian. Muchas gracias, doctora Yesenia. Justo a eso íbamos porque ya han culminado los 3 ejes temáticos. Sin embargo, vamos a darle a los doctores 2 minutos de tiempo para que puedan dar unas conclusiones, algún resumen breve sobre lo que se ha hablado el día de hoy o lo que ustedes consideren conveniente. Comencemos, por favor, con el doctor Cesariga. No, también, solo para terminar, que incentivar lo que dijo Brian, ¿no? Creo que tengo conocimiento que Brian y Bélgica están haciendo investigaciones sobre estos temas, así que creo que van a ser de mucha utilidad, y ojalá que de aquí apenas las terminen la puedan publicar, ¿no? Y someter a discusión, creo que va a valer la pena, porque son temas poco estudiados, poco abordados en nuestro país. Quizás no solo publicarlos, sino someterlos a discusión sería muy interesante, ¿no? Bueno, como todo ahí, parte de la contradictorio, ¿no? Utilizando una terminología jurídica. Someterlo a contradictorio sería muy interesante porque todos podemos aprender de eso. Y bueno, lo último es agradecerles también por la invitación y esperar que todo haya estado bien. Y bueno, nada más, muchas gracias. Gracias, doctor Iga. Continuamos con el doctor Brian, por favor. Gracias. Solo para puntualizar que los criterios de control obviamente van a estar a la disposición, o deberían estar a la disposición de las partes, ¿no? Es bien complejo que exista una fórmula para que los jueces pues, no impriman en sus sentencias sesgos, algunos estereotipos o prejuicios, o por qué no decirlo, ¿no? Argumentos que en realidad no sirven para la parte decisiva. Es un poco complicado desterrar definitivamente todo eso, pero al menos que exista un sistema que permita el control de las partes respecto de estas situaciones me parece saludable. En realidad sería importante que muchos de los temas tradicionales, ¿no? del sistema jurídico que se aborda en las ponencias o propiamente en algunas investigaciones comiencen a mirar estos otros temas, ¿no? Comiencen a mirar que el derecho por sí mismo no sobreviviría, tiene que estar conectado con otras ciencias, ¿no? Ahora, y bien el ejemplo que puso Bélgica, de que nos encontramos con inteligencia artificial, ¿no? Que básicamente pues es la cabeza, el cerebro informático, ¿no? Que resuelve ahora problemas. Ya tiene, y me parece, Buenos Aires, su inteligencia artificial, ¿no? Prometea, la fiscalía, donde en cuestión de segundos le provee un dictamen, ¿no? Hace una búsqueda pues, de millones de información que le provee. Pero incluso la propia inteligencia artificial no está exenta de estos sesgos, ¿no? Hay casos que ya hasta han salido en todos los medios de comunicación. Las inteligencias artificiales también, pues infelizmente, tienen sesgos y pues no sabemos si es que eso está a nivel de programación o es que en el camino va desarrollando esos sesgos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, contra los afrodescendientes, ¿no? Ya hay algunas publicaciones sobre ese sentido. Entonces, vemos que en realidad pues es una situación muy compleja, ¿no? Quizá ahí pues faltará programar unas cosas un poco más a detalle, pero eso nos da un incentivo, porque recordemos que una inteligencia artificial se provee, se alimenta de la información humana, ¿no? Es un tema muy serio para poder investigar, ¿no? Agradezco mucho a todos la invitación, el tiempo para poder debatir y esperando pues que temas así como estos puedan incentivarse en otros espacios académicos. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Brian. Doctora Bélgica, tal vez quiere agregar algunas palabras para poder cerrar esta jornada.
Sí, sí, solo nada, agradecer nuevamente al Instituto de Ciencia Procesal Penal y, bueno, volver a incidir en el tema, ¿no? De que quizás no tengamos mucha esperanza respecto a eliminar los sesgos de nuestra cosmovisión y de nuestra concepción de lo que observamos y vemos, pero hacer el esfuerzo en realizarlo por uno mismo y también por el tema en el aspecto del recurso, ¿no? Respecto a lo que dijo el doctor Bryan hace unos momentos, en efecto, las inteligencias artificiales pues son programadas por seres humanos, es inevitable que los seres humanos impriman también sus propios sesgos en estas inteligencias artificiales, ¿no? Lo ideal siempre es, siempre se presume más bien que estas deban ser completamente imparciales, pero evidentemente siempre la forma de ver las cosas no puede ser, no va a ser nunca la forma en la que existen realmente. La realidad está ahí y a ella solo podemos acceder mediante nuestras propias percepciones y eso va a configurar la forma en la que vemos todo. Entonces, solo eso, ¿no? Y quizás evitar también el tema de que ello pueda incidir realmente en derechos como la igualdad o la imparcialidad o el derecho al juez natural. Creo que ahí es lo importante, donde radica el impacto de un sesgo cognitivo. Mientras no radique en ello, pues ahí solo controlarlo. Y solo gracias por todo ello y buenas noches a todos. Te agradecemos. Muy bien, este ha sido el debate penal nacional sobre sesgos cognitivos, estereotipos e imparcialidad judicial. Nuestro agradecimiento por su valiosa y notable participación a los doctores, al doctor César Higa Silva, a la doctora Yesenia Rafael Bautista y al doctor Bryan Raga Solórzano. Reiteramos nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron hoy a través de esta red social y a los organizadores de este evento. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.